Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí para atender la comunicación y el mensaje que en la tarde de hoy el movimiento Otro Camino desea compartir con la nación panameña. La grave crisis que enfrentamos en Panamá es insostenible y ha dejado en evidencia la incapacidad y desconexión del gobierno nacional para responder los reclamos de una población golpeada por la inflación y cansada de los elevados niveles de corrupción. Estamos viviendo una situación que demanda altura de mirada, poner al país por delante de las agendas político-electorales, así como se requiere humildad y espíritu conciliador de parte de todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo de usted, señor presidente. Lamentablemente, la irresponsabilidad y la falta de empatía de las autoridades son de tal magnitud que la reducción de los precios del combustible, de la canasta básica familiar y de los medicamentos, entre otras acciones, ya no son suficientes para infundirle tranquilidad y confianza a los panameños. Y hoy vemos que pese a la aparición tardía del mandatario y a la participación de representantes del gobierno en la mesa de diálogo en la provincia de Coclé, continúa de manera justificada la insatisfacción y las diferencias de criterios que están causando enfrentamientos de pueblo contra pueblo, como el cierre y atropello ocurrido hoy en Orconcitos, Chiriquí, que dejó el saldo de 2 personas heridas y los ánimos bastante caldeados. Presidente, hace ya días que la situación del país ha llegado a un extremo en el que se debe revisar si usted está realmente calificado para enfrentarla. Deje de lado las bravuconadas, las anécdotas y las historietas y asuma las responsabilidades, tomando las medidas que corresponden. El pueblo panameño está sufriendo y su gobierno no reacciona ni hace nada para solucionar los problemas reales del país. Este no es un problema coyuntural. Estamos hablando de un estallido social que tiene que ver con abusos institucionalizados, con prepotencia histórica, con las injusticias de siempre. Panamá necesita un presidente con autoridad y responsabilidad. Un presidente que sepa lo que sucede en el país y lo que hacen sus subalternos. Un presidente que no acepte el abuso en contra de su pueblo. Un presidente que detenga el saqueo que Panamá y los panameños estamos sufriendo desde hace décadas. Un presidente que escuche a su gente y no uno que se esconde, que desaparece y que gobierna desde la ausencia o a través de ministros que son parte del problema y no de la solución. Hacemos un llamado a que se ponga serio, señor presidente, que aquí no queremos violencia entre panameños, ni víctimas que lamentar. Nadie quiere eso. A usted lo eligieron porque prometía un futuro mejor. Pero lo que tenemos en Panamá es un desastre moral y material que está entrando en la mayor crisis de la historia reciente. Asuma su responsabilidad para devolverle al país la paz y la gobernabilidad. Y es por eso que le hacemos un llamado nuevamente a que se comprometa ante la ciudadanía a ejecutar recortes y medidas de contención del gasto concretas que le generen algo de credibilidad y que devuelvan poco a poco la calma en todo el territorio nacional. Usted es presidente de todos los panameños y sabemos que no todas las soluciones están en sus manos, pero es hora de que asuma su rol y lidere. Exhorte enfática y públicamente al presidente de la Asamblea Nacional a tomar correctivos inmediatos para una disminución drástica de su presupuesto y otras medidas de impacto económico real.
detenga con un mensaje alto y claro la intención de algunos diputados de su partido a seguir creando corregimientos a su antojo y beneficio. El órgano legislativo se ha ganado a pulso el repudio de toda la sociedad y tiene que asumir su responsabilidad y su cuota en esta crisis que enfrentamos. Exija la elaboración de un presupuesto acorde con las necesidades, posibilidades y realidades del Estado panameño, en el que los recursos sean dirigidos donde más se necesiten y no como ahora, destinados, entre otras cosas, a alimentar consultorías de comunicación, mercadeo de apariencias o asesorías de imagen. Comprendemos que no todos los problemas tienen solución inmediata, pero la gravedad del momento exige e impone que se tomen decisiones ya que nos hagan avanzar en la decisión y en la dirección correcta. El movimiento Otro Camino reitera por este medio algunas de las propuestas para superar esta crisis. Renovación del Consejo de Gabinete con personas idóneas que respondan únicamente a los intereses del país. Solicitamos la renuncia inmediata del Contralor General de la República, a alguien que realmente cumpla con su rol constitucional de fiscalizar los dineros de todo un pueblo. Levantamiento del estado de emergencia por la crisis sanitaria, auditoría de todos los gastos realizados bajo el estado de emergencia y así dar paso a la reactivación económica y generación de empleos en el país. Auditoría de los recursos humanos vinculados a las planillas 080 y 172 de la Asamblea Nacional para eliminar todas las botellas y prácticas de nepotismo y de igual manera en las otras dependencias del Estado. Disminuir el gasto de operaciones del gobierno en al menos un 15%, eliminando, entre otros aspectos, cargos de asesores, ministros consejeros y consultores innecesarios. Eliminar las posiciones que devengan 2 o 3 salarios al mismo tiempo. Disminuir drásticamente los gastos de movilización, viajes y viáticos. Eliminar gastos superfluos como alquiler de autos de lujo, celulares y celebraciones. Minimizar el número de escoltas y choferes de todas las entidades públicas, así como eliminar pautas de publicidad o propaganda gubernamental en vallas, televisión, radio, prensa y otros medios. Eliminar los incentivos a grupos económicos que son injustificables y realizar una urgente y agresiva campaña de reducción de la evasión de impuestos en Panamá. Devolver a la ACODECO y a la ACEP las comisiones tripartitas que una vez existieron para que vuelvan a cumplir su rol de protección al ciudadano. Iniciar un proceso de profunda consulta para la transformación jurídica, regulatoria e institucional en tema de medicamentos, combustible y una novedosa implementación en la metodología agroalimentaria para que el pequeño productor no sea víctima de la cadena. Muchas de estas propuestas, que son apoyadas por la gran mayoría de los panameños, dependen de la Asamblea Nacional, donde el partido gobernante tiene mayoría. Por eso es que consideramos que el presidente en esta ocasión tiene el sartén por el mango para encontrar una salida rápida al caos que vive el país. Escuche, señor presidente, escuche a ese pueblo que sí está siendo escuchado a nivel internacional, en donde Panamá es hoy noticia de actualidad y no precisamente por buenas razones. De eso se trata la humildad, de eso se trata el liderazgo, de eso se trata la conducción que todos los panameños esperamos de un presidente. No es hora de soberbias ni tampoco de dilaciones. Se necesitan soluciones inmediatas. ¿Qué más necesita usted, señor presidente,
para responder a las demandas de este pueblo. ¿Qué más necesita usted para entender que el pueblo ya perdió la confianza en su gobierno y que es necesario que la recupere por el bien de todos? Y no se trata de cambiar el sistema económico, pero sí de perfeccionarlo para que sirva a los intereses de todo un pueblo y no solamente para beneficiar a algunos grupos. Este país es de todos y entre todos lo podemos sacar adelante. Como sociedad no podemos perder la confianza en nuestra capacidad de salir adelante. No permitamos que la desesperanza amenace la paz y la seguridad de todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Una pregunta de los representantes de los medios. ¿Algún periodista? Buenas tardes, señor Lombana. Usted mencionó en su comunicado precisamente la gran preocupación que hay por parte de la ciudadanía y la poca confianza que ya se le tiene al Ejecutivo. Usted mencionó precisamente en su comunicado que se dé precisamente lo que es el cambio de gabinete. Hay grandes sectores del país que ya inclusive están pidiéndole la renuncia al mismo señor presidente. ¿Usted qué opina de eso? No podemos generar un ambiente de inestabilidad social que afecte la paz más allá de lo que ya está comprometida. Pero tenemos que hacer una reflexión en cuanto a si realmente el presidente de la República está en capacidad de enfrentar la crisis que tenemos por delante. Y hoy él debe hacer un ejercicio de reflexión junto a su equipo de trabajo, porque aquí podría haber víctimas que lamentar y situación de violencia que ningún panameño quiere. Y si su tónica y su actuar va a seguir siendo darle la espalda a un problema que requiere de su atención inmediata, él debería considerar esa salida. Sin embargo, eso debe ser objeto de una profunda decisión de su equipo y no la promovemos nosotros desde el movimiento Otro Camino de ninguna manera. Pero si la tónica, reitero, va a ser la ausencia del presidente, el país no puede quedar en anarquía y tener muertos que lamentar el día de mañana, de ninguna manera. Pero para el tema de la mesa del diálogo, el señor ha pedido que se completen los puntos que se consensuaron por el grupo que está en protesta. Sin embargo, la mesa da mucha vuelta, lo dijo mismo Monseñor, no logra analizar. Sin embargo, la mesa está respaldada por presiones, porque todavía hay presiones a lo largo de todo el país por los cierres de vías, por las protestas que se están dando cotidianamente. ¿Qué le falta a la mesa del diálogo? Nuevos actores deben entrar, en este caso los empresarios han solicitado entrar en la mesa de diálogo con la mesa suficiente entre los protestantes y el gobierno nacional con la mediación de la Iglesia Católica. Nosotros pensamos que el problema no radica en la mesa. Todavía hay protestas porque el gobierno no ha actuado. El gobierno no le genera confianza a la población. Y esto no tiene nada que ver con los actores que están sentados en la mesa. Las protestas siguen, la intransigencia, la molestia, las diferencias de criterio se mantienen porque no se ha visto un compromiso real del gobierno en tomar las medidas que el país está pidiendo. Se están anunciando medidas que son puritas ante un problema de fondo que afecta a la ciudadanía. Entonces, más allá que querer ampliar una mesa, ampliar un diálogo, traer nuevos actores, el gobierno se le eligió para decidir. Si hoy se estuvieran tomando las decisiones que un país entero, como las que hemos enumerado aquí, entre otras, está esperando que se tomen, pienso que los cierres y también los ánimos en el país estuvieran ahora mismo mucho más bajos de lo que están. La situación que se generó hoy, por ejemplo, los productores están desesperados
porque están perdiendo sus cosechas. Y no se trata solo de que afecte el bolsillo del dueño de la cosecha. Esto chorrea hacia abajo, hacia un montón de panameños y panameñas que se benefician y viven y comen de la actividad agropecuaria. Entonces no se trata solo de que un camión no puede pasar con sus productos. Se trata de que se está dejando a familias y a niños sin pan por los cierres. Pero los cierres también son generados por una gran molestia ciudadana. Entonces por eso el llamado a todos a la sensatez. No podemos seguir bloqueando el paso de productos. Y no podemos seguir bloqueando el paso de insumos para la salud e insumos básicos. Porque eso va a traer un enfrentamiento entre panameños. Y por más que el gobierno sea irresponsable, por más que estemos todos con un alto sentido de molestia con el gobierno nacional por no asumir su responsabilidad, ¿quién gana si nos enfrentamos entre panameños? No gana absolutamente nadie. Y no me quiero ni siquiera atrever a pensar que eso es lo que el gobierno está queriendo provocar con su ausencia. Porque es difícil de entender cómo no hay acciones concretas o aunque sea la mediación en los puntos de cierre para que se dé el paso, sobre todo de productos, de insumos, antes de que haya enfrentamientos peores. Para mí la composición de la mesa, si hay otros actores, si no hay otros actores, la mesa no ha avanzado del punto número 1. Y hay problemas con la metodología y otros actores exigiendo la presencia. Si el gobierno va a llamar a otros actores, que no sea para un diálogo que dura 6 meses. El gobierno sabe qué decisiones tiene que tomar hoy para ponerle un alto a esto. ¿Alguna pregunta adicional? Listo, muchísimas gracias a todos.